Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos al Senado de la República. Quiero en primer lugar saludar la presencia de don Juan Francisco Ili Ortiz, director general del periódico El Universal, con quien hemos concertado durante prácticamente este año un conjunto de acciones para conmemorar no solamente el centenario de nuestra Constitución, sino también el centenario de la fundación del periódico Universal. Esta es una más de las actividades que conjuntamente estaremos realizando durante todo este año para motivar reflexiones políticas, institucionales, sobre lo que significa nuestra vida en sociedad, pero también lo que significa nuestra vida dentro de las instituciones. Quiero pedirle atentamente, transmita el saludo del Senado de la República a su padre, deseándole una pronta recuperación. Ha sido intervenido con éxito, entiendo, recientemente, y esa es la razón por la cual el día de hoy no nos acompaña, pero a nombre del Senado le deseamos que pronto retome sus actividades habituales. Saludo al ministro Jorge Mario Pardo, muchas gracias por participar e inaugurar este foro, este seminario sobre el federalismo mexicano. Por supuesto, al subsecretario Felipe Solís Acero, pidiéndole transmita nuestro saludo al secretario de Gobernación y a todos ustedes quienes hoy nos acompañan y quienes participarán en las distintas mesas que se realizarán durante todo este día. Tiene mucha razón Ricardo Rafael cuando dice que es difícil digerir lo que significa el sistema federal mexicano actual. Cuando fuimos a la escuela aprendimos que el federalismo se articulaba en 3 órdenes de gobiernos, con sistemas expresos de facultades expresas y residuales, con mecanismos de resolución de conflictos entre los órdenes de gobierno, que son conflictos constitucionales en la medida en la que están delimitadas las competencias en la Constitución y que esa responsabilidad le toca a la Corte, que había un régimen especial para la sede de la República y un sistema excepcional, especial de emergencia, cuando estas instituciones tienden a fallar. Pero después, a lo largo de estos años, se han incorporado a la Constitución distintas figuras que han transformado de manera integral el sistema federal. Primero las facultades coincidentes, luego las concurrentes, luego las facultades de atracción en materia penal, la creación del orden jurídico nacional con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la norma nacional relativa a los mecanismos de solución alternativa a los conflictos penales, y ahora los sistemas nacionales en materia electoral, transparencia, corrupción, seguridad y por supuesto la reciente autodeterminación condicionada de la capital de nuestro país. Si uno revisa este conjunto de mecanismos, llegará a la conclusión de que nuestro sistema federal se ha transformado profundamente en los últimos años y quizá en las últimas 2 legislaturas como nunca antes lo había experimentado. Pero también es cierto, y mi hipótesis le va a parecer un poco excesiva y exagerada, y qué bueno que la pueda dejar para las reflexiones de quienes saben de estos temas, yo sostengo que nunca hemos vivido en plenitud en un sistema federal, que no hemos extraído hasta sus últimas consecuencias lo que significa un arreglo federal pleno. Y por 2 razones. La primera, por una razón política. El presidencialismo de partido hegemónico no permitió prácticamente que se desenvolviera las capacidades y responsabilidades del orden local. El pivote era fortísimo, los conflictos se resolvían desde el propio partido y en consecuencia la hegemonía de la figura presidencial implicó que los órdenes de gobierno locales no llevaran a cabo las responsabilidades que en papel, en el texto de la Constitución, tenían asignadas. Luego vino la transición democrática, y la transición democrática, hay que reconocerlo, generó un impulso federalista. Los años 90, donde se dieron buena parte de los pasos hacia un sistema de pluralismo competitivo, coincidió con procesos de descentralización en salud, en educación, desarrollo social, seguridad, presupuestal, que es quizá la mayor de las descentralizaciones que hemos conocido recientemente y que en buena medida fortaleció a los órdenes de gobierno local. Pasamos de un federalismo de envase, de etiqueta, de empaque, un centralismo político con envase de federalismo
constitucional a un modelo de feudalismos, donde cada orden de gobierno tiene responsabilidades que ejerce en la medida en las que pueda o en la medida en las que quiera. Y al mismo tiempo, poco a poco nos hemos dado cuenta que el sistema federal mexicano nació ciego a las disparidades regionales y sobre todo a las capacidades institucionales instaladas en cada orden de gobierno. Y empezamos a ver los problemas en educación, empezamos a ver los problemas en salud, empezamos a ver los problemas en desarrollo institucional en materia política, donde había sistemas políticos más desarrollados que otros. Vimos, por ejemplo, la enorme disparidad en materia de transparencia, donde sí importaba dónde nacía un ciudadano para ejercer esos derechos, y así un conjunto de atrofias del sistema constitucional mexicano. La mayor, quizá, el sistema fiscal, que explica en buena medida la debilidad institucional crónica de los órdenes de gobierno. Un sistema fiscal que no alienta la responsabilidad recaudatoria y que sí genera incentivos perversos para depender de la federación. La federación recauda y malgasta precisamente porque no hay responsabilidades definidas, claramente definidas desde el sistema de coordinación fiscal. Y entonces, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué no ha funcionado a plenitud nuestro sistema federal? Y yo creo que lo que debe empezar a acontecer es descifrar cuál es la teoría constitucional detrás del sistema federal mexicano. Es decir, cuál es la concepción política que precede al diseño de las competencias, de su distribución y de las distintas interacciones entre órdenes de gobierno. Y hemos reformado mucho a la Constitución, la seguimos reformando. Hoy en día estamos discutiendo un nuevo modelo de sistema de seguridad pública sin haber despejado esa incógnita. ¿Para qué queremos un sistema federal? ¿Con qué profundidad? ¿Con qué tramos de responsabilidad? ¿Con qué tipos de control? Y sobre todo, ¿con qué dinámicas de interacción entre órdenes de gobierno? Vimos el problema de las dinámicas de interacción entre órdenes de gobierno precisamente en materia de seguridad, cuando las intervenciones de los órdenes mayores eran fundamentalmente políticas, aconstitucionales y muchas veces inconstitucionales, por cierto. Teníamos que resolver una crisis, teníamos que generar un espacio subsidiario y temporal para generar capacidades y se dieron intervenciones de todo tipo, desde el despliegue de fuerza, de presencia de fuerza federal, hasta prácticamente la sustitución o el desplazamiento de la autoridad política local por una autoridad con mandato federal. Y ahí hemos tenido que discutir entre nosotros sobre cómo deben dialogar, interactuar, pero sobre todo cuáles son las cláusulas de sustitución y de suplencia de los órdenes mayores con respecto a los órdenes de gobierno menores, cuando, insisto, no tengan la capacidad para realizar sus responsabilidades o no tengan la voluntad política para realizarlas. Y creo que esa es la discusión de fondo que nos debe convocar, encontrar esa teoría constitucional, esa concepción política compartida, que no solamente haga realidad el principio de garantizar la libertad, precisamente a través de un razonable sistema descentralizado de poder, sino también que le introduzca eficacia a la capacidad de respuesta del Estado y de sus componentes frente no solamente a las expectativas sociales, sino también a la resolución de los conflictos sociales. Si en algo está fallando el sistema federal, es justamente en la provisión de servicios públicos, en la generación de bienes públicos, pero sobre todo en la gestión oportuna de los conflictos, de los microconflictos. Hay un vacío de autoridad de la más próxima en nuestro país, precisamente porque hemos centralizado en los hechos lo que debió siempre estar en el orden de gobierno más cercano a la sociedad. Decía Ricardo Rafael que los invitáramos a presentar después las conclusiones de estos foros. Yo les pido una cosa diferente. No se vayan hasta que tengan esas conclusiones de este Senado de la República. Porque si en alguna discusión constitucional y política le tenemos que imprimir sentido de urgencia, es justamente en arreglar el galimatías constitucional de las responsabilidades políticas, públicas e institucionales de los órdenes de gobierno. Ahí se juega en buena medida la legitimidad del Estado, ahí se juega la legitimación de ejercicio del Estado
y también la capacidad transformadora de generación de instituciones de la política. Enhorabuena a todos, gracias por estar esta mañana en el Senado, gracias por sus aportaciones y por supuesto el Senado de la República estará atento a convertir estas conclusiones en decisiones de política pública que mejoren las condiciones de vida de nuestro país y sobre todo el funcionamiento de nuestras instituciones. Por su atención, muchas gracias y si me permiten hacer la declaratoria formal de inauguración de este evento. Un poco desmañanado, por eso, siendo las 10:21 del miércoles 20 de abril de 2016, damos por inaugurado formalmente este seminario El Federalismo Constitucional Mexicano, organizado conjuntamente por el periódico El Universal y el Senado de la República. Enhorabuena a todos, muchísimas gracias y que sea para bien del país.